la señal de Radio Televisión de Veracruz. Es un placer saludarles, recibirles en este espacio en donde el día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente han escuchado, como la mayoría de los temas que hemos tenido a lo largo de estas 4 temporadas para ustedes a través de RTV. Hoy aquí en Sororidad Des vamos a hablar del género no binario. ¿Quiénes se identifican como personas no binarias? Hoy aquí lo tendremos. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. Las personas no binarias son aquellas que se describen de manera fluida con lo femenino y masculino. Se trata de una forma de identificación genérica que rompe con los cánones binarios hombre-mujer o masculino-femenino. Y lo que están haciendo con sus propias identidades es un acto político de denuncia en contra de la heteronorma, es decir, que no quieren ser reconocidas como mujeres ni como hombres, sino como personas, que va más allá de estos elementos binarios de género. De ahí el nombre de identidades no binarias, de acuerdo al investigador, el doctor César Torres Cruz del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y es así como la diversidad sexual humana incluye a heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales o asexuales. Hay distintos géneros, no solo masculino y femenino. También hay personas no binarias. En el día a día, en la calle, la oficina o las escuelas y en la sociedad en general, las personas no binarias se distinguen por vestir prendas, maquillajes y objetos considerados socialmente femeninas o masculinos, como aretes, rímel y faldas, mezclados de manera indistinta, con sacos largos y botines, por ejemplo. Así, el género no binario se visualiza para tener un reconocimiento y para denunciar al régimen heteronormativo, que les margina y excluye. Alzan la voz a través del atavío y del lenguaje de la denuncia y del reclamo de sus derechos humanos. La mayoría de personas no binarias son activistas jóvenes, con amplio conocimiento de estudios de género y identidad. Por eso reclaman sus derechos humanos, para que se les tome en cuenta como otro género, en quienes lo femenino y lo masculino fluye y se manifiesta en una complejidad de formas y comportamientos. Existen diversos tipos de géneros no binarios, entre los cuales podemos mencionar a género, no tener una identidad de género específica o tener una identidad de género que es neutral. Algunas veces es utilizado indistintamente como género neutral, sin género o neutro. Bigénero, tener 2 identidades o expresiones de género distintas, ya sea simultáneamente, en diferentes momentos o en diferentes situaciones. Género fluido, moverse entre 2 o más identidades o expresiones de género. Genderqueer, un término general para personas con identidades de género no binarias. Tercer género, tener una identidad o expresión de género que no está definida en términos de las opciones binarias, masculino o femenino. También puede ser referido como tercer sexo u otro género. Y no binario, el término que abarca todas las identidades y expresiones de género fuera del binario de género, también conocido como ENFI. Una de las partes más importantes de la identidad no binaria es el uso de un pronombre que les sea cómodo y que no caiga en el binario de género masculino y o femenino. En otros idiomas como el inglés, esto es más fácil debido a la existencia de pronombres neutros como they. Pero en español se complica más, porque las palabras tienen género y la Real Academia de la Lengua se ha resistido a cualquier intento de cambiar el androcentrismo del idioma, en donde el plural se refiere a lo masculino. De manera escrita, algunas personas utilizan el arroba o una X para sustituir el género de una palabra, pero el problema se encuentra en la comunicación verbal y ante esto se está utilizando la letra E para formar parte de este género gramatical neutro. Las personas no binarias buscan visibilidad, pues ante el esquema cultural heteropatriarcal presente en Latinoamérica es más complicado, pero no imposible. Cada 14 de julio se reconoce en el mundo a las personas no binarias, y si bien es necesario su integración legal, también exigen que la sociedad les tome en cuenta, respete y valore, que volteemos a verles y dejemos de pensar en términos binarios, que seamos una sociedad con empatía y apego a los cambios, porque la diversidad humana
va más allá del estereotipo. Y hoy aquí en Sororidades el tema del género no binario lo vamos a tratar, lo vamos a poner en este estudio y a ustedes también quienes nos están viendo para que hagan sus comentarios a través de las redes sociales, nos dejen saber qué opinan de este tema. El día de hoy vamos a hablar y vamos a recibir en este estudio a la psicóloga Lucía Rincón Domínguez, que hoy nos está acompañando. Muchas gracias, activista también. Gracias, psicóloga. Muchas bienvenida, gracias. Bienvenida a Sororidades. Al maestro Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ+, Veracruz, gracias. Muchas gracias por Benjamín, la invitación, bienvenido Carla. una vez más aquí a Sororidades. Y también del Centro de Justicia para las Mujeres, con quien también hemos colaborado. Me da mucho gusto recibir a la psicóloga Mónica Lobato López. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Bueno, y pues el tema está en la mesa, hay muchas preguntas, comentábamos antes de entrar al aire que traemos tantas preguntas, tanto que conocer y tanto que aceptar y redescubrir y hacer como sociedad con el género no binario. ¿Qué diferencia hay entre binario y no binario? Porque tenemos un juego de palabras en el que muchas veces nos estamos como ya acostumbrando a escuchar, pero más que una costumbre debemos de tener esta aceptación y saber y tener este conocimiento, dejarnos de entre comillas, ignorancia de los temas para poder adentrarnos. ¿Qué es binario y qué es no binario? ¿Quién me dice? Ajá. Psicóloga. Binario es masculino y femenino, Sí. que es como tradicionalmente estaba establecido, y no binario, bueno, pues no es ni masculino ni femenino. O sea, Ajá. lo que conocemos en nuestra cultura, la tradición, etcétera, hombre, mujer. Exactamente. Binario. Exactamente. Rosado Eso es y binario. azul, los Rosado, azul, estereotipos. o blanco y negro. Los estereotipos. Los estereotipos. Entonces, el no binario es una escala a lo mejor entre el azul y el rosado, ¿no? No es establecido ni como masculino ni como femenino, justamente es una persona que se puede identificar con ambos, tanto masculino como femenino. ¿Quién se ir rondando. identifica? ¿Quién se identifica? ¿Qué personas se identifican con el género no binario? Porque hay tantas preguntas que de repente escuchamos así de, bueno, ¿y a quién se le ocurre? Dice, ¿a quién se le ocurre ser no binario, maestro? Sí, ¿quiénes se identifican con el género no binario? Pues aquellas personas precisamente que son no binarias y que durante el proceso de su crecimiento y desarrollo, como lo maneja el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Esto no es nuevo, no es una ocurrencia. Desde que se nace hay esta diversidad tan amplia, ¿no?, en el ser humano, precisamente en cuanto a preferencias, orientaciones sexuales, que ya lo dicen los grandes psicólogos, y no van a dejar mentir aquí las compañeras, ¿verdad? Se van perfilando, ¿no?, desafortunadamente, y encasillando por roles y estereotipos, ¿no?, en esta heteronorma patriarcal que todavía persiste y resiste, ¿no? Sí. Pero cuando empieza a ver ese libre desarrollo de la personalidad en esta gama de colores, como lo comentaba la psicóloga, la compañera, todas las personas pueden caer precisamente en este no binarismo, ¿sí? Es decir, el día de hoy, ¿verdad?, yo no me identifico precisamente con la apariencia y la presencia masculina, y en un ejemplo tan simple y tan sencillo, a un hombre que le agrada regalar flores, que le agrada que le regalen flores, que le agrada que le regalen chocolates, ¿verdad? Eso no significa que su orientación y su expresión sea homosexual. Sin embargo, en esta diversidad puede haber precisamente, hoy no me identifico y la parte femenina sale de mí, pero no necesariamente hay una orientación o una preferencia hacia la población diversa, ¿no? No sé si me puedo llegar a explicar. Claro. Ese no binarismo es de, claro que a los hombres les gusta el color rosa. Los hemos visto cuando de momento se ponen una playera o un saco. Y se ven muy bien, Y se ven muy claro, bien. sí. O les gusta estar perfumados, ¿no? Es esa parte femenina que incluso comercialmente, lo comentamos antes de entrar a cuadro, existe, y que las marcas lo han explotado muy bien. Entonces, si nos damos cuenta quién se identifica con el no binarismo, podemos decir que en algún momento de la vida todas las personas se han identificado con esta posición. Y es que ahora se conoce al término no binario, pero
también como el tercer género, agénero, género fluido, género no reconocido, género diverso. En fin, tenemos todo un abanico también ya del lenguaje que se está incluyendo en estas nuevas maneras de reconocer a sectores vulnerables, vamos, porque es un sector vulnerable dentro de la sociedad. Pero fíjate que retomando lo que mencionas, Benjamín, psicólogas que nos están acompañando aquí en Sororidades, muchas veces desde la infancia quizá notamos o sabemos o identificamos, porque dentro de las familias pues conocemos realmente a quienes están cercanos o cercanas a nosotras, o cercanes en este caso. ¿Se sabe o se tiene algún estudio o, bueno, como activista, psicóloga, tú que has estado cercana también a la comunidad, que la niñez tiene también esta parte no binaria? Por supuesto. ¿Sí? Aquí lo que sucede es que culturalmente tenemos dos opciones, femenino y masculino. ¿De dónde viene eso? Bueno, de la parte biológica, en donde todo ser vivo es macho o hembra. A partir de la cultura se impone un comportamiento para el hombre y para la mujer. Sin embargo, también hay estudios de 1950, 1960 aproximadamente, en donde ya se empezaban a encontrar estas situaciones en donde biológicamente había un estilo o una alteración cromosómica, y en donde no solamente había XX, XY, pues entonces había esta combinación en donde a veces había XXY. Y entonces biológicamente también hay una diversidad de géneros, en donde podemos encontrar algunas mujeres que tienen ciertas características biológicas masculinas, y también algunos varones que socialmente los identificamos como varones, que tienen biológicamente características femeninas. A partir de aquí, entonces viene toda esta parte de decir, bueno, ¿y cómo se van a comportar socialmente? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas personas? La palabra comportar también es como muy fuerte. Así, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué le vamos a enseñar? Claro. Y por supuesto, hay un caso registrado con el doctor John, ahorita se me pasó, déjeme recuerdo el apellido Money, en Estados Unidos, que él se dedicaba a estudiar toda esta parte, y que llega una familia que en algún momento sus gemelos, por alguna situación de salud, pasan por un proceso quirúrgico y a uno de ellos le lastiman la parte genital. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues finalmente, físicamente, pues no se puede identificar, conocen de este caso, y entonces empiezan a involucrarse, y la recomendación de este psicólogo es decir, bueno, pues hay que educarlo como niña. Sin embargo, cuando empiezan estos estereotipos que comentan los compañeros, el niño no se identificaba como niña, le dejaron pelo largo, finalmente, y lo podemos encontrar este caso en YouTube, sí, en donde... Pero fue impuesto al final. Fue impuesto, claro. Sin embargo, a pesar de que desde pequeñito llevaba esta parte cultural de ser mujer con la intención de beneficiarlo y que no tuviera estas confusiones, psíquicamente él no se identificaba, se quitaba los vestidos, era incluso cuando ingresó a la escuela, se menciona en este estudio que decían que era una niña muy masculinizada, entonces no lograba encajar. Entonces, esto viene desde hacemos solamente que, bueno, ahorita con todas las redes sociales, claro, consideramos y tratando de identificar cómo vamos a conceptualizar. Y así hay muchos otros casos que podemos determinar. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, cuando identificamos o tratamos de identificarnos con este referente, al final la sociedad es un referente, y entonces decimos, no hay lugar para mí. Si finalmente mi referente masculino o mi referente femenino no me siento cómodo, no es así, ¿qué es lo que voy a hacer? Y estamos en este proceso, ¿no? Actualmente, de tratar de decir cómo logro integrarme a una sociedad que aparentemente no hay un lugar para mí, para esa libre expresión que por derecho me corresponde. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas no binarias? ¿Cómo empiezan a adentrarse en la sociedad? Y ojo, ¿cómo la sociedad empezamos a recibir o a visibilizar a este grupo de personas, este sector que es lamentablemente vulnerado y vulnerable? ¿Cómo se le hace? Bueno, en estas dos preguntas. Primero,
cómo una persona no binaria empieza a adentrarse a la sociedad. ¿Quién me dice? Ok, primero, antes que nada, pues la persona no binaria tiene que reconocer, y este reconocer es un proceso muy complicado porque justo no entra dentro de los estereotipos que tenemos como sociedad, y romper con todos estos estereotipos y aceptar esta situación de género de no ser ni masculino ni femenino es el primer paso que tiene la persona no binaria. De ahí identificarlo con sus padres o con la familia o con quienes estén cerca, y poder trabajar con sus padres o con su familia en esta empatía y en este poder entender la decisión que tiene el adolescente o el menor, porque hay muchas ocasiones en que desde pequeños ellos no se reconocen con el sexo biológico con el que nacieron, ¿no? Y están rondando justamente entre la vestimenta, entre los gustos, entre las preferencias que están súper marcadas, en no ser tan estereotipado, ¿no? Entonces, ya después de todo esto, poderlo visibilizar ante la sociedad, que es lo que estamos viviendo actualmente, el poderlo visibilizar y el que como sociedad tengamos más empatía ante todas las personas, porque ante todo, pues somos seres humanos que tenemos los mismos derechos, cualquier persona. ¿Cómo les afecta emocionalmente a las personas no binarias todo este proceso? O sea, quienes conozcamos a alguna persona no binaria, ¿cómo ha sido apoyado o cómo ha sido apoyada o apoyada en esta parte en la que hay que involucrar? Pero sabemos, partamos de que somos personas. Desde que somos personas, estamos en una misma línea, estamos trabajando para poder hacer una sociedad más empática, muchísimo más participativa. Y ahora, una persona no binaria se ve afectada emocionalmente. ¿Cómo le afecta a una persona no binaria? Sí, las personas no binarias que están en esa lucha de emociones constante en el día a día, todos los días, desafortunadamente caen en depresión, tienen ciertas características muy específicas, caen en depresión, aislamiento, en soledad, precisamente porque no se da esa adaptabilidad en su entorno familiar, social, escolar, incluso laboral, ¿no? Porque sí, hay personas no binarias ya en una etapa adulta. Lo que se recomienda en este caso como colectivos, como colectives, es crear redes de apoyo, que es muy importante ahora a través de las redes sociales, decir, pues sabes que aquí hay estos colectivos que se dedican precisamente a dar el acompañamiento psicoemocional. En este caso nos acompaña el día de hoy una psicóloga, precisamente para que haya esa fluidez y que se dé la confianza. ¿Sabes, Carla? Las personas no binarias no tienen la confianza incluso de decirle a sus padres, como lo comentaba hace un momento la psicóloga, porque precisamente no solo viene el estereotipo, no, sino también el rol asignado como infancia, en alguna etapa de la vida, como adolescencia, está muy marcado. Y entonces, si nos vamos a la heteronormatividad que está impuesta por la sociedad, por este androcentrismo patriarcal, sí, y si lo complementamos con la cuestión religiosa, entonces eso hace una bomba todavía de encajonamiento más, que impide que la persona de momento se acerque y decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Yo me siento con estas características y necesito ser escuchada, ¿verdad? Para poder salir de este agobio que es en el día a día. Fíjate que estaba realizando un reportaje precisamente sobre el suicidio de las personas de diversidad sexual, y las personas no binarias, el 8.4% son más susceptibles a que caigan precisamente en el suicidio. ¡Qué barbaridad! Por esta parte de la no comprensión. Claro. Si hablamos que a nivel nacional, el INE, en una muestra, NEGI, perdón, que toma una muestra de 5 millones de personas diversas a nivel nacional, el 8.4% de personas no binarias que tienen la intención de suicidarse es muy elevado, ¿no? Porque no se da ese proceso de adaptabilidad, porque todavía nos encontramos en el andar, en el día a día, que tiene que ser masculino, femenino. Y entonces ahorita en la no aceptación de la evolución del lenguaje, como lo comentaban hace rato las psicólogas, los pronombres con los que se sientan más cómodos, ¿verdad? Que se les esté expresando sus nombres, viene esta resistencia incluso desde las instituciones. Es que tenemos tanto arraigo, sí, sobre todo en el lenguaje. Decimos, ¿por qué nos mueve tanto decir
ella. ¿Por qué nos mueve tanto? En otros países también, por ejemplo, Estados Unidos es it o they, ¿no? En este caso. Pero aquí en México es ella. ¿Por qué nos pica tanto? Si siempre hemos comentado ahorita que están mencionando lo del lenguaje. Quienes nos dedicamos a la comunicación en algún momento nos dicen, es que el ella no está dentro del diccionario ni de la Real Lengua Española, y de todas las lenguas, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, pero es que hay que evolucionar, hay que tener esta parte de empatía, porque, ojo, no quisiera mencionar que son minorías, no son minorías, son grupos de personas que están en una lucha constante emocional, porque no de la noche a la mañana es, ay, pues ya no quiero, ahora yo me identifico así. No, simple y sencillamente viene es un trabajo emocional desde la niñez, y que tienen este miedo y esta parte en la que no puedo mencionarlo porque me van a señalar. Lo que pasa ahora, Carla, es que se está visibilizando. Sí. Las personas de las poblaciones diversas siempre han existido. Sí. Ahora se visibiliza más, ¿no? Con el avance de la sociedad y las tecnologías, pero siempre han existido. Sí. La resistencia viene precisamente desde ese heteropatriarcado que existe a nivel mundial y América Latina, México específicamente, a esta resistencia. El lenguaje tiene que ir evolucionando. Efectivamente, la Real Academia de la Lengua Española maneja que estos pronombres no son permitidos en cuestión de redacción. Yo solamente recuerdo, en términos de la evolución del lenguaje incluyente, inclusivo hacia las mujeres, ¿verdad?, que tampoco se les aceptaba, que se les visibilizara porque había una problemática que se tenía que subsanar. Entonces, como ha ido avanzando el término de las mujeres, ahora en las poblaciones diversas, en las personas no binarias, también el lenguaje ha ido evolucionando. Y es como las personas se sientan completamente plenas, ¿no?, usando esos pronombres, y que no quita nada el decir, oye, ¿cómo te gustaría que te llamara? Pues simplemente así, con este pronombre, sí, ¿no? Como las personas trans, ¿no? Platicamos antes de entrar a cuadro. Hay de una evolución, antes se conocía en ese binarismo la homosexualidad en gays y lesbianas, ¿no? Seguíamos en eso. Después evolucionan las personas trans. Sí. Y en los protocolos, en los documentos legales, leyes que existen actualmente, se le pide a la persona funcionaria pública o a los prestadores de servicios que le pregunten cómo te gustaría que te llame. Ahora ya hay identidad para las personas trans en el estado de Veracruz, pero en su momento es biológicamente nazco hombre, pero me gusta que me llamen mujer, ¿no? Verónica. Ahora hay que preguntar a las personas no binarias, ¿cómo te gustaría que te llamaras? Sí, es el caso, por ejemplo, y bien mencionábamos de algunas youtubers, algunas cantantes como Demi Lovato. Está el caso también, por ejemplo, de que estábamos mencionando en algún momento de Eddie Blue, que en Nuevo León también ya tiene como esta identidad y que se convierten pues prácticamente ahorita en el foco. Sam incluso hasta en estrellas, ¿no? Sí. Ya hasta llegan a comercializar, llegan a monetizar, llegan a hacer muchas cosas. Flor Amargo, incluso hasta un magistrado, ¿no?, que está en Aguascalientes, me parece, está en Aguascalientes, en donde ya se empieza a visibilizar. Pero con esto del lenguaje, vamos, si existe la palabra ya en el diccionario de cantinflear y resetear, que evolucionó el idioma, porque esas palabras no existían, como por qué nos molesta que el ella se pueda agregar, y que vos bien mencionabas. Recordemos, Carla, que el lenguaje, pues obviamente es una herramienta de comunicación. Sí. Al ser una herramienta de comunicación, inconscientemente ya implica una forma de interactuar. Cuando yo me resisto o considero que alguien encuentro cierta resistencia para tener el mismo lenguaje, no estamos en la misma dinámica, parece como si no se me reconociera. Y dices, bueno, hay que evolucionar, pero tal vez deberíamos empezar por reconocer que hay que diversificar. En algunas ocasiones la palabra evolucionar es así como decir, tengo que hacer todo un cambio y entonces tengo que aceptar todo lo que en mi interior todavía ni siquiera puedo conceptualizar, no me lo imaginaba, porque dentro del discurso escuchamos, si supiera mi abuelita, si anteriormente no, se volvería a morir. No es eso, solamente hay que saber en dónde estoy.
y qué opciones tengo para poder integrarme. Y eso que parezca un poco aislar, sí tengo que empezar conmigo, decir, bueno, a ver, esto es lo que quiero, cómo lo quiero, ahora, ¿en dónde estoy? Para que eso se pueda dar. Probablemente al darse toda esta parte de lo que decías, de las personas que son famosas, que es un referente, volvemos al referente, y que parece que todo es muy fácil al ser famosos, en la realidad no es así. Nosotros el caso de la compañera, ¿no? Por ejemplo, lo mal que la pasó. Exacto, tenemos que ir un poco más paulatino, de acuerdo a mi realidad, y a veces eso se dificulta, porque también nos damos cuenta que no siempre el género va de la mano, aunque parece que así debe, o ese sería el ideal, con la identidad sexual. Entonces, si alguien dice, bueno, soy no binario, entonces también tal parece que yo tengo que pensar, actuar como aquella persona, como esa otra persona, y no siempre va de la mano porque es todo un proceso que todavía no terminan las personas que se están animando a expresar cómo quieren que se les llame, cómo quieren que se les reconozca, y nos damos cuenta que entonces hay que poner orden desde un punto, como decía el maestro Benjamín, desde lo legal, porque yo me siento de un género que no está en la sociedad, pero ¿qué pasa? Que pues cuando presento mis documentos soy otra persona y entonces es como si tuviera múltiples personalidades, sí. Y eso a las personas no binarias las hace sentir perdidas. Sí, crea una confusión tremenda. Exacto, es ahí cuando digo, bueno, entonces no me están reconociendo, no le están dando valor, me siento no escuchada. Y se complican todas estas situaciones. Entonces, desde el lenguaje, claro, y así va a ser, porque efectivamente, o sea, tenemos que ir adaptando la manera como nos comunicamos, las formas y cómo interactuamos para poder lograr aceptar y poder tolerar también, que es esa tal vez el primer paso. La tolerancia. La tolerancia. Absolutamente. Si vamos por la calle, ¿cómo identificamos o cómo nos damos cuenta que una persona es no binaria? ¿Tienen alguna imagen en específico? ¿Puedo decir algo? Sí. ¿De qué me serviría? ¿Cuál es la utilidad? Es como, por ejemplo, en alguna ocasión alguien decía, es que tal persona, ¿te diste cuenta que es gay? Un amigo muy, muy entrañable, dije, no lo había notado. Es que te das cuenta, le dije, es que no es algo que yo considero. Y lamentablemente en la sociedad tendemos a juzgar, exactamente, ¿no? Tendemos a ver. Quizá darnos cuenta, esto también nos haría como un referente de respeto y de decir, no voy a revictimizar, no me voy a burlar, claro, no voy a juzgar, a lo mejor como en este concepto, porque claro, hemos visto a diferentes personas no binarias, pero quizá no identificamos, o la mayoría de las personas, quizá quienes nos están viendo en este momento, dicen, pero ¿cómo es? ¿Cómo es una persona no binaria? Como tú, como yo, solamente. Ahorita tengo el gusto de conocerte y muy seguramente habrá temas en los que podamos tener en común interés. Claro. Pero también habrá otros en los que no. Sí, que y no eso no tiene que ser un motivo para que tengamos un conflicto tan fuerte que yo cada vez que alguien llegue diferente a mí, pues le hable mal, le grite, sea violenta física o verbalmente. Esa es parte también de lo que la sociedad y las personas deben entender. Si somos seres humanos, eso es lo que nos hace iguales. Eso lo sabemos perfectamente, pero lamentablemente hay muchas personas que todavía no estamos en este clic o quizá no están en este clic. Me atrevo a decir que me ha gustado ser parte de, porque hemos aprendido y comprendido muchas cosas. Pero hay muchas personas que todavía no, y agreden, y matan, y violentan, y lamentablemente eso se da. Por eso es muy necesario absolutamente tener esta radiografía de quién es una persona no binaria, lo que pasa, esta transición social en la que estamos y cómo poder trabajar desde el lenguaje, desde nuestra perspectiva, desde los medios de comunicación, claro, también. Desde las instituciones, porque hay que recordar que principio constitucional, artículo primero constitucional, comentabas algo bien importante, el Estado debe de crear el ambiente para procurar
garantizar, ¿sí? Pero sobre todo respetar, Sí. ¿no? Los derechos humanos de todas las personas, incluidas las no binarias, ¿sí? Entonces, si no hay esa evolución también, ¿no?, al interior de las instituciones que tienen que permear en toda la sociedad desde la piedra angular que es la educación, y la educación desde el hogar y posteriormente en lo académico, seguiremos teniendo estos retrasos, ¿no? Hay que recordar, comentabas ahorita el ejemplo de la compañera, ¿no?, que incluso el profesor de la misma Universidad Veracruzana incentivaba a seguir violentando, ¿no?, al no respetar la expresión Sí, de la compañera. que ella estaba ¿no? solicitando Por supuesto, ya de una manera ¿no? desesperada. Entonces, esos vacíos que todavía existen, como lo explicaba hace un momento en el ejemplo la psicóloga Lucía, ante la sociedad plenamente les deja en desventaja desde una visibilidad, desde una identificación y ya en consecuencia en cascada el acceder a los servicios, ¿verdad? Como personas, como seres humanos, deberíamos en el ideal acceder, ¿no? Sobre todo, ahorita que estás mencionando eso, en la educación. Así es. ¿Les ha tocado, por ejemplo, desde su experiencia, encontrarse con personas no binarias y de repente que ya no quieran ir, por ejemplo, a la escuela o que ya no quieran ir al trabajo o que ya prácticamente no quieran ni salir por el miedo al rechazo? ¿En dónde se cobijan estas personas? Retomando lo que estaba diciendo el licenciado, desde las instituciones educativas, yo creo que hay que comenzar a trabajar con pláticas como de este estilo, porque todavía está como muy rígido el sistema en donde es que los hombres, los niños deben de traer el cabello corto, deben de usar pantalones, las niñas, por favor, con su cabello larguito, peinadas, con falda. Y bueno, yo no tiene mucho que justo en la escuela de mi hija nos dijeron, a ver, aquí todos los niños van a venir con el cabello corto. No vamos a permitir otro tipo de vestimenta o de situaciones o eso de que los niños van a traer falda. No. Sí, o sea, súper estricto, súper normalizado, toda esta situación donde no hay apertura al cambio, ¿no? Y yo creo que sí, desde la educación en casa y en la educación desde el preescolar hasta a nivel universitario, pues sensibilizar a los catedráticos, sensibilizar al personal administrativo de que no podemos continuar como sociedad estereotipando de esta manera, porque justamente lo que estamos haciendo solamente es que el alumnado pues señale a aquellos niños o niñas que se vistan de una manera diferente. Y al señalizarlos, pues justamente viene la depresión y vienen cuadros de ansiedad y viene el que ya la deserción muchas veces escolar por el bullying que sufren en la escuela. Entonces, yo creo que nos falta mucho camino por andar. A lo mejor algún verdadero cambio lo vamos a ver dentro de unos 10, 15 años, probablemente, ¿no? Pero con programas justamente como el tuyo, Carla, pues podemos comenzar a hablar a la sociedad y a las personas y que vean que hay una amplia gama de identidades. Ahorita que mencionabas eso, psicóloga, hay charlas, por ejemplo, de sensibilización para entes públicos, para entes educativos. ¿Ya hay este tipo de acercamientos? Sí, fíjate, Carla, que la nueva escuela mexicana ya lo maneja en ese ciclo escolar. Qué bueno. Hay la resistencia por parte del profesorado. Aparte de ser activista y presidente de la coalición, estamos trabajando en la Secretaría de Educación desde la Unidad de Género y hemos estado capacitando precisamente al profesorado de todos los niveles en todo el estado en estas temáticas, ¿no? Porque si todavía les cuesta trabajo entender que hay que respetar a las mujeres y que no hay que violentarlas de entrada y disminuir las sí, brechas claro. de desigualdad, hablar estos términos, ¿verdad? Pues obviamente arde Troya en esta resistencia Bueno, sí, a la porque evolución. además no vas ¿sí? a tener nada más dentro de tu alumnado a una persona no binaria, vas a tener a una persona trans, a una persona claro. gay, a una lesbiana, a un, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que en esas capacitaciones que hemos implementado, el interés del profesorado de llevar ese conocimiento para aplicarlo posteriormente en el aula es impresionante. No hay una cerrazón como se ha hecho creer
por otro lado de la sociedad, ¿no? Que dicen es que hay una resistencia al cambio. El profesorado está muy consciente de que la evolución social llega al aula y que tiene que manejar correctamente esos términos y que tiene que formarse y generar las herramientas necesarias para poder atender esta problemática, porque inmediatamente ellos lo relacionan con sanciones, ¿no? Con suspensiones, Sí. con actas, con señalamientos, pero en ese proceso, ¿verdad?, significa que ellos están más con la empatía de conocer cómo tratar de fondo realmente este tipo de problemas. Entonces, ahí hemos ido avanzando poco a poco. Yo por eso lo comento siempre, la educación como piedra angular desde las instituciones, como decía la psicóloga, es muy importante no solo desde el preescolar, sino hasta las universidades. Tenemos, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una investigación muy interesante que la pueden descargar directamente de su página, donde se da precisamente el bullying por homofobia desde el nivel básico hasta las universidades y posgrado, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este tipo de violencias tampoco respeta el grado académico, tampoco respeta la condición económica ni la condición cultural. Es más arraigada en algunos lugares del estado de Veracruz, y es cierto, ¿no? Sobre todo en las zonas serranas, en las poblaciones indígenas, que ahí si nos damos cuenta, la discriminación y la revictimización es doble o hasta triple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo el profesorado? Con las disposiciones de la nueva escuela mexicana, que ahí es donde la sociedad civil tiene que entender que ya no puede ser estático, que los temas se tienen que tocar en el proceso académico y que los padres, principalmente familia, que son quienes ven, por supuesto que visibilizan las condiciones de sus hijos desde que nacen, conforme van creciendo, que más que ver que se está generando un ambiente escolar, porque lo han comentado, no es sano para las infancias, hay que pensar primero en la niñez, por supuesto. Las leyes nos manejan el interés superior de la infancia, y en el interés superior de la infancia va todo aquello, ¿verdad?, que contribuya a un libre desarrollo de la personalidad, en donde vayan creciendo en espacios sanos y saludables, libres de todo tipo de discriminación. Vamos avanzando, como dice la psicóloga, no es un cambio de la noche a la mañana, No, sí está pero costando bastante. tenemos que seguir insistiendo. Sí. Sí. En este caso, ahorita que mencionabas, me viene algo, es que te enteras de tantas cosas y seguramente ustedes traerán todavía más temas acerca, pero en algún momento alguien me comentaba que dentro de la institución de su hijo, había una compañera que se identificaba, pero ya no, sí como género binario, o ya no sé ahí cómo mencionarlo, ustedes me lo van a disipar aquí, pero entonces ya se identificaba como un perro, ¿no? Entonces decía, hoy me siento un perro. Y entonces traía su collar y al otro día se sentía otra cosa, y al otro día. Entonces hay que también tomar en cuenta que las juventudes traen también el tema como si fuera una moda, o cómo se está moviendo ahí, porque el hecho de decir, soy género no binario, a mí díganme Carle, por ejemplo, pero ¿qué pasa si en algún momento digo, no, pues hoy me siento un florero, o saben que hoy soy una planta? ¿Cómo se trabaja ahí, psicólogas? Porque es el tema en donde muchas de la juventud o de las juventudes están como de, ay, pues es moda, y que quiero llamar la atención, o realmente sí tengo un tema personal, emocional, ¿qué hay ahí? El ser humano es tan diverso y la sociedad, volvemos a lo mismo, nos plantea la posibilidad prácticamente solamente de la preparación académica para pasar a la parte laboral, y para eso nos prepara. La parte psíquica, la parte emocional siempre ha quedado en segundo término, a pesar de que ya desde hace muchos años en planes y programas de estudio ya está establecido, la Constitución también lo marca, que tiene que haber un cuidado, ese es parte del cuidado. Cuando no hay esta orientación desde la infancia, pues resulta que al rato no sé ni lo que quiero. Exacto. Y puede haber estas grandes confusiones en donde me voy a identificar o me voy creo identificarme, o me voy a manifestar de acuerdo a cómo hoy me siento bien,
hoy me doy cuenta que podemos caer en eso, ¿no? En donde hoy me siento que o a lo mejor veo que determinado situación es mucho más fácil, no los atacan, no hay tanto que resolver. Entonces, un poquito. Probablemente a veces es un trabajo a veces de mucha autorreflexión. ¿Qué te hace llegar ahí? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que sucede? Porque efectivamente el hecho de que hoy me identifique como algo, al rato como algo más y demás, pues también estamos hablando de una inestabilidad, y esta situación ha generado también que se le quite seriedad al tema de las personas que no son binarias. Exacto. Y entonces se desvaloriza lo que están diciendo, lo que están manifestando. Entonces, esta parte hay que considerar. Nosotros definitivamente requerimos desde pequeños de algo que me diga, bueno, hoy o en esta familia hay ciertas normas, hay ese comportamiento. Por ejemplo, en mi familia tengo ciertas normas y así crecí. Así me educaron, y esos son mis esquemas mentales y yo así lo replico afuera. Pero también voy a otra familia y tiene otras normas, y entonces yo tengo que fortalecer la parte de la adaptabilidad, y en estos dos referentes, ya cuando tengo esta maduración neurológica, tengo la suficiente experiencia, determino de estos dos referentes con cuál es el que yo me siento bien, me satisface, me siento, y entonces sigo buscando. Entonces, solamente que, bueno, queremos que a fuerza, como te eduqué, así es como tienes que manifestarte, y no siempre es así, y entonces la primera resistencia que encontramos es con la familia. Bueno, y es que de por sí, si sabemos que todas las personas necesitamos terapia en algún momento, Claro. pues hay que reforzar esta parte emocional. Sobre todo eso. Sí, justamente ahondando un poquito a lo que comentaba la psicóloga, creo que ahora las redes sociales y demás hace que los padres estén ausentes, ¿no? Sí. Que mira, ten el celular, ¿no? Y déjame hacer lo que yo quiera. Sí, se volvió una herramienta de Sí, se volvió la ausencia. herramienta de ausencia, que estén o no estén, o no vigilar o supervisar lo que están viendo, todo el historial de todas estas cosas que están viendo, que nosotros sabemos que no todo lo que está en redes sociales es totalmente cierto, ¿no? Y que justo hace unos días estaba viendo los nuevos retos de los adolescentes, donde desaparécete por 48 horas, que es un nuevo reto, ¿no? Que si te logras desaparecer y que nadie te logre ver y que no tengas contacto con nadie, entonces te suman puntos. Y estos retos virales hacen que luego los niños o las niñas o los adolescentes tomen conductas distintas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante como padres, como sociedad, estar al pendiente de los niños y de los adolescentes, estar al pendiente de qué están viendo y volvernos unos padres que realmente estemos presentes, ¿no? En cuáles son los gustos, qué haces, qué ves, con quién platicas. Toda esta parte es súper importante, porque si no, de ahí pues se pierde. Se desvirtúa el tema, y lo que comentábamos. Ahora ya el género no binario, dentro de esta seriedad que debe de tener por ser un grupo de personas que forma parte de este planeta Tierra, ahora también se vuelve como una moda, y llegan hasta monetizar, y se llevan hasta tonos de burla, y se llega a sacar como hasta partido por ser una persona no binaria, o por llevarte con una persona no binaria, ¿no? Se llega hasta politizar incluso. Aquí, como comentaba la psicóloga Lucía, reforzado por la psicóloga aquí del CEJUM, ha habido personas que de alguna manera han desvalorizado, ¿no?, precisamente a las poblaciones diversas, ¿no?, entre ellas la población binaria que nos atañe el día de hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En esa postura de visibilizar que existe personas no binarias y que demandan lo que se solucionen problemas y necesidades, ¿no?, que requieren esas necesidades específicas como seres humanos, hay otra parte de la sociedad que ha desvirtuado precisamente, ¿no?, ese posicionamiento y esa visibilidad. Realmente las poblaciones diversas muchas veces
llegamos a dudar que realmente haya personas como ejemplos de decir, ¿realmente será una persona no binaria? Porque vamos a manejarlo desde este punto de vista. Entre la manada nos conocemos, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces salen a relucir este tipo de personas ejemplares, específicas, y sí cabe esta duda de decir, bueno, puede estar lucrando precisamente con este no binarismo para monetizar, Claro, ya para salen revistas, capitalizar, ya le invitan a programas. por ya supuesto, sacó ¿no? su- Mayores likes, Sí. mayores, porque se ha confundido. Sí es cierto que Marcas los de derechos ropa, ¿no? También. políticos de las personas diversas también van en evolución como los derechos humanos. También es cierto que la partidocracia ha utilizado a las poblaciones diversas para beneficios en particular, ¿no? Y entonces el sospechosismo de utilizar el no binarismo, ¿verdad?, para ocupar escaños que no les pertenece, también hay esa situación de que la sociedad diga, mira, entonces ahora se está poniendo moda, entonces el día de mañana vamos a nosotros ser personas no binarias para ocupar cuotas y espacios políticamente que le corresponderían realmente a las personas que desde nacimiento, desde su crecimiento y desarrollo se han identificado como tal, ¿verdad? Y van quitando esos espacios, ¿no? Lo vimos en algún momento con los pueblos originarios, lo vimos en algún momento con las personas mushes, que también se manejaba como un tercer género en Oye, algún ¿y momento. qué pasa, por ejemplo, con las personas mushes? Porque están diciendo que ahora son trans y bueno, se arma toda una revolución y tienes toda la razón, psicóloga. Las redes sociales, con todos estos fakes que lamentablemente nos creemos porque vemos de todo, ya no sabemos si son trans, no son trans, o mushes, qué cosa, ahora no binarios. Vamos, o sea, hay que tomar calma y checar bien los datos, irnos a fuentes oficiales para no caer en estas Sí, confusiones. claro. Pues las personas muchas es una expresión sexogenérica, una identidad incluso cultural arraigada, ¿no? De sentirse en el libre desarrollo de la personalidad y en la comodidad en la cual ellas se sientan. Y tienen Sí. años. Y tienen años, y viene una cosa Generaciones. muy curiosa, Carla. De momento a las personas de las poblaciones diversas y las no binarias incluso caen en la cuestión de la descalificación y la burla. Sí. Pero las personas muchas son reconocidas y son valorizadas Sí. y respetadas Sí, de tradición, dentro de su cultura, de- ¿sí? sí, claro. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la sociedad juega una doble moral o una moral distraída, porque acepta, ¿verdad?, ciertas condiciones y conductas de las personas, pero por otro lado las descalifica cuando se sienten agredidos, ¿no?, principalmente los hombres, precisamente en esta heteronorma. Si tú te das cuenta, en las redes sociales quienes más descalifican son los hombres, Sí. ¿sí? Por ese machismo patriarcal resistente, existente. Sí, la estadística en la marca actualidad, que la ¿verdad? mayoría de los varones son los que descalifican. Y entonces cuando aparece esta diversidad en las personas, son quienes más atacan, ¿no? Y lo relacionan ya con otros aspectos, ¿no?, como lo comentábamos desde el androcentrismo, en donde la heteronorma y la heterosexualidad, pero del machismo, es la que tiene que imperar. Qué cosa. Fuera de ello, no más, ¿no? Entonces, esto da para más, ¿no? Y Sí, para no da mucho. para más, pero además da para más porque aquí en Sororidades se nos está acabando el tiempo. Que quiero comentarles que se nos va muy rápido. Para ir cerrando, ¿qué pasa con la cuestión legal? La cuestión legal para las personas no binarias. Ya se ha dado a conocer que el INE ya identifica en la credencial con una X, ya no HM, hombre-mujer, ya hay una X. ¿Y qué pasa? ¿Ya pueden tener todos sus papeleos listos? Sí, en el avance legislativo en Puebla con la ley ACNES, precisamente, donde se empieza a respetar, ¿no? Yo difiero mucho de la palabra tolerancia y el respeto, porque hay un abismo enorme. Tolerancia es decir, bueno, ya no me queda de otra, No me ¿no? queda más. Pero te tolero. Pero respetar viene precisamente de no solo de ser incluyente, ¿no?, sino de ser inclusivo por convicción, ¿no? Y ese es un proceso que también la sociedad tiene que ir trabajando. Con esto da la pauta precisamente en el litigio estratégico de varios estados, hay más de 7 que ya permiten precisamente que se dé el cambio de las personas no binarias ¿Aquí en desde su acta de Veracruz ya? nacimiento.
Por supuesto, aquí ya también se puede realizar simplemente vía administrativa, es una realidad. Primero es el primer paso es cambiar el acta de nacimiento a personas no binarias, ¿no? Y por la vía administrativa, con el litigio estratégico que nos antecedieron precisamente las personas no binarias al interponer lo que son estos amparos, ¿verdad?, de manera legal. Esto va subiendo y el INE siempre, tenemos un instituto electoral federal, ¿verdad?, que siempre va en boga y en avance en la evolución progresista de los derechos humanos, cuando se respetó la identidad de las personas trans para votar, se crearon los protocolos necesarios, pertinentes. Ahora está con las personas no binarias. Una vez que se da el cambio con el acta de nacimiento, pueden ir a hacer su trámite normal, ¿verdad?, para el cambio, ¿verdad?, de su género en su identificación oficial, ¿no? Por la vía administrativa, no tiene ningún costo. Eso ha sido el trabajo precisamente de las personas que lo han padecido de manera directa, que ha habido los recursos jurídicos legales desde los tratados internacionales, principalmente con el Tratado de Yogyakarta, que nos da el libre desarrollo de la personalidad, que se armoniza con el primero constitucional de nuestra Constitución, y que de ahí todas las demás leyes, ¿no? Entonces, las personas no binarias que de momento quieran hacer estos cambios, los pueden solicitar, ¿verdad?, aquí ante el registro civil, ¿verdad?, con una solicitud incluso simple, y ya una vez que se las den, pueden ir al INE para hacer su cambio de manera también gratuita. Y que esperamos que la sociedad en general sigamos con este avance, sigamos no con esta tolerancia, sino con el respeto que debemos de tener para la diversidad, para todos los géneros, y como personas debemos de hacerlo. Y hoy les agradezco de verdad infinitamente que hayan estado aquí en Sororidades. Se nos fue muy rápido, pero esperemos que en otra temporada nos puedan acompañar. Hoy agradezco a la psicóloga y activista Lucía Rincón Domínguez. Muchas gracias, Lucía. Gracias, conocerte igualmente, y tenerte aquí, así como al maestro Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ+. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Carla, como siempre, por la invitación. es un gusto. Gran amigo también de Sororidades. Y la psicóloga Mónica Lobato López del Centro de Justicia para las Mujeres del CEJUM, con quien también hemos trabajado de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Si gracias. Pudiera terminar con algo, si la persona se identifica como mujer, puede ir a denunciar al Centro de Justicia. Ah, perfecto. Sí, no es necesario que tenga un INE o no es necesario que tenga una acta de nacimiento, que así lo diga, pero mientras que se identifique como mujer, puede asistir. Perfecto. Aquí, y bueno, pues obviamente todo esto forma parte de este crecimiento social. Gracias. A nombre de todo el equipo, toda nuestra casa Red de Televisión de Veracruz, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.